Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Soy otra vez, Javier Campillejo, y con este tema 2 vamos a seguir el curso viendo unos temas básicos de electricidad. Son 4 o 5 conceptos que tenemos que saber para poder básicamente hablar en el mismo idioma. Si ya tenéis fundamentos de electricidad o algo parecido, vale la pena que veáis esta presentación de forma rápida, o si queréis en el material que está en PDF, lo pasáis para ver los conceptos que vamos a tratar. Entonces vamos a dar comienzo a temas básicos de electricidad. Empezamos por la definición de electricidad. Hay unas cuantas, he elegido esta. Es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos. Es decir, es una forma de energía que podemos utilizar para transformarla, ¿no?, en algo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, las bombillas incandescentes, los focos incandescentes, al pasar electricidad por un filamento, crea una luz, ¿no? Se calienta ese filamento y crea una luminiscencia. Los fluorescentes igual, pasan electrones a través de un gas y producen efecto luminoso. Mecánicos, por ejemplo, los motores, ¿no? Todos los motores que conocemos giran, ¿no? Ese movimiento giratorio es un movimiento mecánico producido por la electricidad. Caloríficos, las estufas, ¿no? Las estufas que tenemos en las casas que son eléctricas, nos calientan nuestros alimentos, o también los calentadores, ¿no?, que tenemos en invierno para poder calentar lo que es el espacio en el que estamos. Químicos, hay muchos efectos químicos, ¿no?, que se realizan con electricidad, y quizá el que podamos ver en este curso es el de las baterías, ¿no? Al final lo que hacemos con una batería es almacenar esa energía eléctrica en energía química y luego volver a convertirla de energía química a energía eléctrica. ¿Okay? Y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Hemos visto en la escuela que es un átomo, ¿no? Un átomo al final es una parte muy pequeña de la materia, ¿no?, que se compone de un núcleo, ¿no?, con diferentes protones, ¿no?, que se le llaman, y alrededor lo que hacen es girar, dependiendo el elemento químico que sea, 1, 2, 3 diferentes electrones, ¿no? Digamos que en el centro tenemos una carga positiva y los electrones una carga negativa. Los electrones están girando alrededor del núcleo en función de la energía que tengan, ¿no?, ese átomo. Potencial eléctrico o voltaje, como comúnmente lo conocemos. ¿Okay? Voltaje. ¿Qué es el potencial eléctrico? Al final, si nos basamos en la definición, es un trabajo, ¿no?, que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga, ¿no?, positiva unitaria de un punto hacia otro, de un punto hacia otro punto. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. Importante esto de referente. Y se mide en voltios. ¿Por qué es importante esto de referente? Siempre tenemos una referencia. Es decir, yo puedo medir un voltaje y vamos a tomar una referencia de un punto, ¿no? O sea, por ejemplo, este punto de acá tiene 0 voltios, por decirlo de alguna forma, y este otro punto tiene 9 voltios. La diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser de 9 voltios. ¿Okay? Y esos 9 voltios es lo necesario para poder mover un electrón de un punto a otro punto. ¿Okay? Con ese movimiento de electrones es lo que conocemos como el arco voltaico, o lo que se da a veces, ¿no? Por ejemplo, un rayo de atmósfera, ¿no?, de las nubes, al final es un arco voltaico que lo que está haciendo es que está acumulando la energía suficiente o voltaje suficiente para poder romper o poder concretar el trabajo suficiente para llegar desde lo que es la nube, ¿no?, a lo que es la Tierra, ¿no? La Tierra en este caso sería el punto de referencia y se produce una descarga, ¿no? Y el rayo al final es un tránsito de electrones desde la nube
desde las moléculas de agua hasta la Tierra. ¿Okay? El potencial eléctrico se mide en voltios. El símbolo que veremos será un número, ¿no? Y voltios. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica podemos hacer el símil como que es el caudal, ¿no? El caudal de electrones. Para verlo más concretamente, ese símil sería una tubería de agua. Visualizan una tubería de agua. ¿Cómo está pasando el agua a través de la tubería? El tránsito de ese agua es el caudal que tenemos. Entonces la corriente eléctrica sería el caudal de electrones en un cable o en un conductor. ¿Okay? Y su definición sería es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperios. ¿Ok? Amperios. Es lo que veremos si agarramos, por ejemplo, la radio, la televisión y vemos la etiqueta que tiene, nos pone voltios, a lo que funciona, y el amperaje consume, ¿no? En esta primera foto, esta primera imagen, podemos ver un arco, ¿no? Voltaico. En este caso, de este punto 1 a este punto 2, ¿no? Estamos viendo que entre estos puntos está el voltaje necesario o el trabajo que se requiere para poder pasar electrones, ¿no? De aquí a aquí. ¿Okay? Y en esta otra imagen podemos ver un conductor, ¿no? Que está hecho de un material comúnmente cobre o aluminio, ¿no? Y cómo los electrones, ¿no? A través del voltaje que hay, van circulando a través de ese conductor, ¿okay? Como un caudal. Sabiendo lo que es el voltaje y lo que es el amperaje, podemos llegar a otro término que podemos ver en los equipos. En los equipos vemos algo que es la potencia, ¿no? Potencia eléctrica, que se mide comúnmente por watts. ¿Okay? ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la relación de transferencia de energía por unidad de tiempo. Aquí ya ponemos tiempo, ¿no? Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad para potencia es el watt. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como hemos visto antes, ¿no? Calor, luz, movimiento, procesos químicos. Y la potencia se calcula al multiplicar el voltaje por el amperaje. Es decir, yo voy a tener potencia, ¿no? Igual al voltaje del equipo por el amperaje o intensidad, ¿no? Estos son voltios y estos son amperes. Cuando multiplico voltios por amperes, lo que da son watts. Cuidado, la potencia muchas veces nos la están poniendo en kilowatts. Acuérdense, 1 kilowatt es igual a 1000 watts. ¿Ok? Muy bien. Y el tiempo. Vamos a ver en los recibos de luz, ¿no? Cómo nos cobra, en este caso en México, CFE, nos cobra por kilowatts hora, ¿no? Entonces está metiendo el tiempo aquí ya. ¿Cuánto esa carga, que una carga es cualquier equipo, un televisor, un radio, una estufa eléctrica, ¿no? Es lo que está gastando de electricidad, por decirlo de alguna forma. Y otro tema que tenemos que tener muy presente es la ley de Ohm. Sería como una de las leyes fundamentales, ¿no? De la electricidad. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos está diciendo, si nos vamos a esta gráfica del lado derecho, ¿no? Que el voltaje, ¿no? De algo sale en función de su amperaje, su intensidad, por la resistencia que pueda tener, ¿no? Ese componente. En este caso lo podemos ver de forma un poquito más gráfica, ¿no? Y quizá un poquito más divertida. Aquí tenemos, por decirlo de alguna forma, la corriente, ¿no? Que sería este monito de aquí, el amarillo. La corriente quiere pasar por el conductor. Todo esto de acá es el conductor, ¿no? Pero se encuentra un obstáculo, ¿no? Que es la resistencia de ese material. ¿Ok?
Y la tensión lo que hace es el trabajo para que ese electrón pueda circular o pasar. ¿Ok? La resistencia, cuanta más resistencia tiene algún elemento, más calor se produce en ese elemento. Por eso, por ejemplo, una estufa eléctrica, ¿no?, que tiene resistencias, lo que hace es que al pasar los electrones por esas resistencias, les cueste pasar, ¿no?, bastante, y se lleguen a poner incandescentes y genere al final calor. Este efecto pues depende para qué es deseado o no deseado. En este caso, en una estufa, ¿no?, pues sí es deseado porque lo que queremos generar es calor, pero en un conductor que pongamos para transmitir electrones, digamos, de un punto a otro, y en los que no queremos que haya pérdidas, ¿okay?, vamos a intentar que este conductor tenga la mínima resistencia posible para que haya las mínimas pérdidas posibles. ¿Ok? Ahora, vamos a ver dos conceptos más. Corriente directa, que vamos a tratar en los sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es la corriente directa? Al final es corriente continua, ¿no? CC en español, ¿no?, corriente continua, DC en inglés, direct current, ¿no? Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica. ¿Okay? ¿Cómo lo visualizamos comúnmente en una gráfica? Si tenemos una gráfica, ¿no?, en el cual tenemos acá un nivel de voltaje, ¿no?, definido por esta línea, en función del tiempo, veremos que esa línea es constante. ¿Okay? Es decir, si yo aquí tengo 5 volts, en el segundo 1, ¿no?, también tendré 5 volts en el segundo 2 y en el segundo 3. Esto conocemos como corriente directa. ¿Okay? Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, es decir, ese flujo de electrones que tenemos en el conductor, ¿no?, siempre van dirigiéndose hacia un mismo lugar y van recorriendo, ¿no?, pum, 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 por acá. Es corriente continua aquella que mantiene siempre la misma polaridad, es decir, por convenio los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, de positivo a negativo. ¿Okay? Es decir, en corriente continua voy a tener eso que se llama polaridad, que no es más que el más y el menos, la parte positiva y la parte negativa. La intensidad va disminuyendo en función del consumo de las cargas conectadas. Es decir, si yo tengo un circuito, ¿no?, que tengo aquí el positivo, ¿no?, con una fuente, y aquí el negativo, ¿no?, yo voy a tener un flujo de electrones para acá, una intensidad. ¿Okay? Si yo aquí le conecto una resistencia, esta resistencia lo que va a hacer es que va a impedir que parte de estos electrones pasen hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí una intensidad 1, ¿no? La intensidad que llegue a este lado de acá, intensidad 2, va a ser menor que la intensidad 1. Intensidad 2 es menor que intensidad 1. Y así sucesivamente, si yo voy conectando más resistencias en este circuito, voy a ir bajando esos electrones que van circulando. ¿Okay? La corriente alterna, CA en español, AC en inglés. Se denomina la corriente en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Es decir, al contrario que en la corriente directa, en la cual tengo un sentido hacia el que van los electrones, ¿no?, esa intensidad, en la corriente alterna lo que pasa en el conductor es que los electrones hacen este movimiento, van hacia un lado y luego regresan en la misma magnitud, van y regresan. ¿Okay? Es cíclica. ¿Por qué esa forma cíclica? Porque ya no tengo, si vemos la gráfica, yo ya no tengo una línea plana, ¿no?, como en la CC, sino que tengo una onda. Si tengo aquí mi cero, ¿no?, la onda, hay una parte que está en la zona positiva, ¿no?, y otra parte que está en la zona negativa. ¿Ok? Entonces, aquí el electrón irá hacia una dirección
y aquí volverá hacia la otra dirección. Es decir, irá para allá y acá volverá para acá. ¿Okay? Esto se lo debemos gracias sobre todo a Tesla, ¿no? Seguramente habrán visto algún documental de Tesla, el genio que era, ¿no? El gran inventor. Y todo lo que inventó para que lo podamos utilizar hoy día, sobre todo la corriente alterna. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, ¿okay? Con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. ¿Por qué más eficiente? Porque si yo tengo unos electrones que van circulando sobre un conductor, ¿no? Dentro de un conductor, durante un largo recorrido, la pérdida se va a ir acumulando. Es decir, yo voy a ir acumulando pérdida simplemente por la resistencia del conductor. Es decir, imaginen, ¿no? Que tengo un cable que mide 2 kilómetros, no son los mismos electrones, si yo parto de aquí y van electrones hasta allá, los que empiezan moviéndose desde aquí a los que llegan hasta aquí, van a ser menos. En cambio, con la corriente alterna, como yo tengo este movimiento, al final lo que está pasando es que mis electrones se están quedando en esa porción de conductor, ¿okay? Y se mantiene. Es decir, ¿qué son las líneas de alta tensión? Aumentan el voltaje y disminuyen la corriente. Cuando tengo corrientes muy bajas, la pérdida es muchísimo más pequeña. ¿Okay? Por eso, cuando ustedes diseñen una instalación de un sistema fotovoltaico, tengan presente este concepto. Es decir, mis tramos de conductores de corriente continua que sean lo más corto posibles y mis tramos de corriente alterna, si tengo que hacer alguna tirada larga de cable, que sean en corriente alterna. Tengan presente ese aspecto. La corriente alterna, lo que tenemos en las casas, en las viviendas, en los negocios, ¿no? Son fases que le llaman, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 en las acometidas. Es decir, una casa habitación pequeña va a tener solamente una fase, o sea, una onda, ¿no? Senoidal. Cuando hablamos de dos fases, ya tenemos dos ondas. Tenemos onda 1, ¿no? Por un conductor, y onda 2 por otro conductor. Fase 1 y fase 2. Estas fases o estas ondas no son iguales. Es decir, yo necesito tener una diferencia de potencial entre fases para generar un trabajo, ¿no? Si yo tuviese el mismo voltaje, digamos, en la fase 1, es decir, coincide este pico con este pico, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, 1, ¿no? En este caso, y aquí 1, la diferencia de potencial de 1 a 1 es 0. Pero si yo tengo aquí 1, ¿no? Y aquí tengo otro 1 en este instante de tiempo, voy a tener una diferencia de potencial. ¿Okay? ¿Qué diferencia de potencial es? De menos 5, 0 a 1, entre fase 1 y fase 2, es 1.5. ¿Okay? Entonces ahí estoy generando ya un posible trabajo entre fases. Y se dice que están desfasadas 120 grados. ¿Okay? Si yo ya tengo una tercera fase, una acometida trifásica, lo mismo, es otra onda desfasada 120 grados. ¿Okay? Muy bien. Otro tema importante en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia la medimos en hercios. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que tengo por segundo un cambio, digamos. Es decir, si yo establezco un paso por cero, ¿no? O sea, dos pasos por cero, una onda completa. Mi onda completa sería mi parte alta, ¿no? Partimos de aquí, mi parte alta, mi parte baja y otra vez regreso, ¿no? De aquí a aquí puedo llamarle un ciclo, ¿no? En un segundo, lo que está midiendo los hercios es cuántos ciclos de este tipo hay. ¿Okay? En América, el número de ciclos son 60 hercios, ¿no? En Europa, por ejemplo, son 50 hercios. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, visualmente, entre Europa y América? Si yo intento hacer girar, por ejemplo, un motor, ¿no? Un motor de alterna, en Europa, al tener 50 hercios, siempre iría más lento que en América, que tengo 60 hercios. Siempre, por defecto, giraría más rápido en función
de mayor número de hercios. Ahora volvemos a las fases, ¿no? Dentro de los conceptos importantes a tener en cuenta al hablar de energía eléctrica tendremos que tener claros por lo menos estos tres, ¿no? Fases. Y leo literalmente, es el número de conductores que llegan a la acometida de un medidor. Podemos tener un mínimo de una fase y un máximo de 3 fases. Por cada fase tendremos una diferencia de potencial o voltaje entre la fase y el neutro, o la fase y tierra física, y una diferencia de potencial entre 2 fases. Es decir, ¿qué llega a un medidor, no? Llegan fases, lo pongo como conductores, una fase, 2 fases o 3 fases. Llega un neutro, ¿no? Y tengo una PE o tierra física. Ok, esto sería el máximo de conductores, ¿no? Que tendría en un medidor o una acometida. Ahora, yo puedo medir entre una fase y el neutro cuánta diferencia de potencial es, que debe ser la misma que entre otra fase y el neutro, que debe ser la misma que una tercera fase y el neutro. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre el neutro y la tierra física? El neutro está establecido que debe de ser la tierra física que llega desde la central generadora. Es decir, si yo tengo una central generadora, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? Que está generando electricidad que llega hasta la Ciudad de México o Hidalgo, depende. Esa tierra física debería tener una continuidad. Realmente, en los sistemas de CFE, lo que tenemos es que ese neutro es el que viene del transformador de la zona, ¿no? Por ejemplo, un transformador en una cuadra, pues da potencia, ¿no? Da electricidad a diferentes casa-habitación. Entonces ese neutro es el que viene del transformador. Y en las acometidas en México, la tierra física es la puesta a tierra que tenemos en el medidor, ¿no? Nosotros vemos CFE que tiene, ¿no? Que cómo se coloca un medidor. Se coloca la base del medidor, ¿no? Su tubito con su cable de tierra física que va a una varilla, ¿no? Enterrada, mínimo 3 metros, ¿no? Y por acá arriba de la red eléctrica, ¿no? De la red eléctrica nos está llegando las fases y el neutro, o del transformador que tengamos acá. ¿Okay? Y aquí pues tenemos el medidor. ¿Vale? Ahora, demanda. ¿Qué es la demanda? Este término está relacionado con la potencia. Podemos definirlo como el valor instantáneo sin influencia del tiempo que podemos tener de carga. Es decir, si vemos un recibo, ¿no? De CFE, nos dice cuánta demanda tenemos contratada y cuánto consumo podemos llegar a tener. ¿La demanda qué es? Yo si colocase una carga, ¿no? Por ejemplo, una resistencia, una estufa, ¿no? Entre una fase y un neutro, ¿no? Esta resistencia diría que necesita una demanda, ¿no? Para poder trabajar de V por I, una potencia, ¿no? Que sería, por ejemplo, si está trabajando a un voltaje de 127 volts, ¿no? Y necesita un ampere, ¿no? También para trabajar, que sería 127 por 1, 127 watts. Esta sería la demanda de esta carga, ¿no? Hipotética. En el consumo lo que hacemos es introducir el factor tiempo, es decir, podemos definirlo como la demanda que tienen ciertas cargas durante un tiempo. Normalmente se mide en horas, ¿no? Por eso lo de kilowatt hora. Es uno de los datos que tendremos que tener más presentes a la hora de dimensionar un sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Nosotros, y que quede claro, con un sistema fotovoltaico lo que vamos a poder hacer en un recibo de CFE, en un sistema interconectado, es reducir el consumo a cero. Es lo máximo que podemos llegar. El concepto de demanda no lo vamos a poder bajar porque no depende realmente de las horas que esté trabajando un equipo, sino de la potencia que necesite ese equipo para arrancar. Es decir, un motor, ¿no? Un motor para arrancar necesita un voltaje y un amperaje, que cuando arranca es siempre superior
al que está utilizando luego ya cuando está girando. ¿Ok? Ese pico, ¿no?, lo llamamos demanda máxima, ¿no?, que pueden llegarnos a cobrar en recibos de media tensión horaria, ¿no?, o media tensión fija, ¿no? Entonces, ese concepto no se va a poder bajar. El consumo sí. Es decir, el consumo que tengamos en el recibo en kilowatts hora por el trabajo que te esté haciendo este motor, sí lo podemos bajar a cero. ¿Okay? Muy bien. Hemos llegado al final de este curso. Ha sido un poquito más cortito y espero que haya quedado claro los 4 o 5 conceptos que necesitamos de electricidad, ¿okay?, para sistemas fotovoltaicos. Cualquier duda o pregunta, no duden en escribir o preguntar en el grupo del curso. Gracias. Ánimo.